En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Proclamación del Evangelio según San Lucas, capítulo 15, versículo 1 al 10. Los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharle. Por esto los fariseos y los maestros de la ley lo criticaban entre sí. Este hombre da buena acogida a los pecadores y come con ellos. Entonces Jesús les dijo esta parábola. Si alguno de ustedes pierde una oveja de las 100 que tiene, ¿no deja las otras 99 en el desierto y se va en busca de la que se le perdió hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, se la carga muy feliz sobre los hombros. Y al llegar a su casa reúne a los amigos y vecinos y les dice: «Alégrense conmigo, porque he encontrado la oveja que se me había perdido». Yo les digo que de igual modo habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que vuelve a Dios que por 99 justos que no tienen necesidad de convertirse. Y si una mujer pierde una moneda de las 10 que tiene, ¿no enciende una lámpara, barre la casa y busca cuidadosamente hasta que la encuentra? Y apenas la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice: «Alégrense conmigo, porque hallé la moneda que se me había perdido». De igual manera, yo se lo digo, hay alegría entre los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierte. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si el Señor no construye la casa, en vano trabajan los albañiles. Si el Señor no vigila la ciudad, en vano se trasnocha el centinela. Saludos espirituales a las distancias, a ustedes fieles seguidores de la palabra del Señor, a nuestra familia espiritual, ¿sí? Familia en la fe. Que Dios les bendiga, que Dios les acompañe. Hoy, domingo, día del Señor, animarles a asistir a la Santa Misa, a participar de la Santa Eucaristía. No nos quedemos en casa. No nos quedemos en casa, a ir, y los que ya fueron, bueno, a ser ejemplo, a ser modelo de cristianos, verdaderos cristianos. Hoy, acompañado de nuestro sobrino Anthony. Hola, un saludo a distancia, ustedes que nos ven a través de las redes sociales. Y de Rosa, la primorosa, Rosita. Hola, querido la hermano. princesita. Gracias por esos piropos. Hola, queridos hermanos. Hoy, Día del Señor. Todos juntos en familia a ir a la celebración de la Santa Eucaristía como hermanos, todos como hermanitos en familia y hermanos en Cristo también. Que sí, hoy es un día hermoso de compartir, no se les olvide, claro que todos los días hay que compartir, pero en especial domingo, Día del Señor, a oír la palabra de Dios en familia. Y con ustedes José Toro. El Señor quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Primera Timoteo capítulo 2, versículo 4, por allá. Hoy el Evangelio compartido de San Lucas lo vamos a llevar con la lectura también de hoy, la segunda lectura de Pablo a Timoteo, y nos habla de eso, de la conversión, de decir que debo cambiar, porque habrá más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesita de arrepentirse. Pero vamos a observar que de qué tengo que yo cambiar, de qué yo tengo que arrepentirme. San Pablo nos lo presenta de una manera y nos dice que es un pecado y de ese debemos cuidarnos, debemos cambiar. Y el Evangelio nos va a presentar de otra manera. Ustedes lo toman, lo leen, mire, ustedes lo leen el 15 completico, del 1 al 32. Y recordarán la parábola del hijo pródigo, ¿verdad que sí? Del hijo pródigo. Pero antes de caerle a esa parábola, quiero resaltar el versículo 7, Lucas 15, 7, pero no, sí, léame el 7 primero, léame el 7. La alegría, la fiesta
para cuando nosotros nos reconocemos pecadores y acudimos al Señor para que nos perdone. Sí, hay una fiesta grande. Pero, ¿de qué manera? ¿Cuál es el pecado? Bueno, de ese es el que vamos a hablar. Uno, de que el mundo está invadiendo. Estamos invadidos por tanto pecado que el mundo ofrece. Pero, oye, hay otro que San Pablo nos va a decir que también es un pecado. Y si no se arrepienten aquellos que están en ese, lo digo que aquellos porque nos va a hablar de la doctrina. Sí, sépanlo bien, lo va a hablar de la doctrina. Escuchen la fiesta, la alegría que el Señor hará en el cielo por uno de nosotros que se arrepiente. Dale. Yo les digo que de igual modo habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que vuelve a Dios que por 99 justos que no tienen necesidad de convertirse. Es la alegría. Ahora sí vamos a leer el 1 y el 2 para que ustedes se den de cuenta de que a dónde acudía el Señor, si iba a los justos o iba a los pecadores. Pues, cabrón. Dale. Los publicanos y pecadores. Publicanos y pecadores, no justos, justos no. Los que se creían justos van a oír ustedes que criticaban. Sí. Eso es, los que se creen justos, los que dicen yo no tengo pecado. Cuidado. Aquí hay un primer grupo, dale. Se acercaban el primer grupo, dale. los publicanos y pecadores. Ajá, ¿qué hacían los publicanos y pecadores? Se acercaban a Jesús Eso nosotros sabemos, tenemos que hacer. ¿Qué? Acercarnos a Jesús, porque no estamos en ese grupo. Pecadores, nos acercamos a Jesús. ¿Para qué? para escucharle. Para escuchar. El mes de septiembre, mes de la Biblia, debemos todos los días, que no nos falte en la casa la Santa Biblia. Si no la tiene, haz el esfuerzo y cómprala. Claro, haz el esfuerzo y cómprala. Es una inversión que ustedes nunca van a perder. ¿Se acercaban a Jesús para qué? Para escucharle. Para escucharle. Debemos hacer eso. Al escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica, lo que hablábamos ayer, escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica, yo voy a cambiar lo que tenga que cambiar. Siga. Por esto los fariseos y los maestros. Pero hay otro grupo, los que se creían justos. ¿Quiénes eran otra vez, Rosa? Por esto los fariseos y los maestros de Fariseos y maestros de la ley se consideraban justos. No iban a oír la palabra de Dios, sino a criticar. ¿Qué hacían? A ver. lo criticaban entre sí. Lo criticaban. ¿Por qué? Porque mira, este viene a comer con pecadores, publicanos y pecadores. El Señor lo ha dicho. Yo no he venido por los justos, yo he venido por los pecadores. Ahora, ya sabemos que sí somos pecadores. Este evangelista, San Lucas, el teólogo, lo va a presentar lo que el mundo ofrece. Lo que el mundo ofrece desde el versículo 11 en adelante, nos presenta, y ustedes eso ya se lo saben de memoria. Ya se lo saben de memoria. ¿Qué? Que el hijo pródigo le pidió a su papá la herencia y se fue al mundo. Vamos a retomar a ver el versículo 13. Se fue al mundo, derrochó su vida, una vida desordenada. Eso implica lo que es el mundo. Escuchemos el 13. El hijo menor juntó todos sus haberes y unos días después se fue a un país lejano. País lejano, el mundo lejano. ¿Y qué pasó? Allí malgastó su dinero llevando una vida desordenada. Ese es el pecado del mundo, ¿ok? Llevar una vida desordenada, derrochó. Y ustedes saben más que nosotros ese relato del hijo pródigo. Malgastó el dinero con mujeres, con amigos, se volvió tanto que llegó a parar a donde criaban los cochinos, los cerdos, los marranos. Después de tener tanto, después de disfrutar y que disfrutar la vida, cayó en la porquería. Ese es el pecado, eso lo refleja el pecado, la porquería, la caca, el estiércol del cochino. Ahí está. En lo que nosotros en el mundo estamos tan untados y no queremos salir de ahí.
Pero eso lo lleva a recapacitar a ese hijo y que debe hoy a nosotros ponernos a reflexionar y decir, no, yo estoy viviendo en una condición que no ha de ser, y el Señor dice que habrá más alegría en el cielo por un pecador, y ese debe ser mí, ¿verdad? Mí, en esa condición de cochinera, de estiércol que el mundo va introduciendo hoy en día más que nunca. Yo debo decir como el hijo. Versículo 17. Finalmente recapacitó. Eso debo hacer. Recapacitar y decir, a ver. Y se dijo: ¿cuántos asalariados de mi padre tienen pan de sobra, mientras yo aquí me muero de hambre? Tengo que hacer algo. Tengo que hacer algo. Eso tenemos que hacer nosotros. Reflexionar y dice, no. Estoy invadido por el pecado. Y eso es lo que ofrece el mundo. Una vida desordenada. Y si habláramos de esa vida desordenada según la Biblia, pasaríamos un buen rato. Sí. Hablando de lo que hoy ya se ve normal. Sí, se ve. Es que mire, ya en las redes sociales, Dios mío santo. Y un consejo para los padres. Estén pendientes del teléfono de sus hijos. Porque es que ya usted ve en esas redes sociales, ya se ve normal de que una mujer esté con otra mujer besándose así normalito, que un hombre esté con otro hombre besándose normalito, lo ven normal. Una vida desordenada y mucho más. Pero ¿qué hace este hijo? Ya sé, recapacitó, ya sé qué voy a hacer. Vamos a ver qué hizo. Tengo que hacer algo. Volveré donde mi padre y le diré: volveré, me fui, me perdí, llevé una vida desordenada, pero recapacité y esto no ha de ser, esto no le gusta a mi Señor. Volveré donde mi padre y le diré: Padre, he pecado contra Dios ante ti. He pecado. ¿Habrá más alegría por un pecador que se arrepiente que por 99 y vuelve a Dios, que por 99 justo que no necesita de arrepentirse? Es lo que ofrece el mundo, pero vamos a hacer más énfasis a lo que San Pablo viene a decirnos. Primera Timoteo, capítulo 1, versículo 12 en adelante, que es pecado también, y que muchos hermanos nuestros no saben que es pecado, y que siguen ahí, como era este hijo pródigo, que vivió una vida desordenada. Así, es pecado, y lo vamos a compartir. San Pablo nos lo va a aclarar para que nosotros, cuidadito caigamos en ese pecado. Escuchemos Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 12 en adelante. Doy gracias al que me da la fuerza. Dice San Pablo, yo doy gracias al que me da la fuerza, nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver por qué. Dale. A Cristo Jesús, nuestro Señor, por la confianza que tuvo al llamarme al ministerio. Por la confianza que tuvo al llamarme al ministerio. Y va a hablar San Pablo. Presten atención. Porque siendo yo en un comienzo un adversario. Yo en un comienzo, en un antes, sin creer porque no creía, sin ver lo que estaba haciendo, ¿era un qué otra vez, Anthony? Porque siendo yo en un comienzo un adversario. Un adversario. Uy, ya nos estamos acercando entonces para saber cuál es el pecado. Siendo yo un adversario, y vamos a oír por qué era adversario. Siga. Un perseguidor y un violento. Él me perdonó porque obraba de buena fe cuando me negaba a creer. Oh, maravilloso, como San Pablo entonces viene a agradecer al Señor. Porque otra vez, Anthony, cuando me llamó... porque siendo yo en un comienzo un adversario, un perseguidor y un violento. Adversario, perseguidor y violento. Siga. Él me perdonó. Él me perdonó. Yo quiero que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Conocimiento de la verdad. Siga. Porque obraba de buena fe cuando me negaba a creer. Cuando me negaba a creer. Hago énfasis cuando me negaba en creer, porque hay en el mundo en que vivimos
muchos hermanos nuestros que no quieren creer a la palabra de Dios y andan siendo adversarios, andan siendo rebeldes, andan siendo perseguidores de la iglesia de Cristo. Adversarios de la sana doctrina. Siga. Y la gracia de nuestro Señor me invadió, junto con la fe y el amor que está en Cristo Jesús. Esto es muy cierto y todos lo pueden creer, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Esto es muy cierto. Cierto, tan cierto que lo estamos escuchando. Otra vez. Esto es cierto. Y todos lo pueden creer. Y todo lo podemos creer. Usted y yo estamos invitados a creerlo. ¿Qué? Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Ese es el plan salvífico de Dios. Mandar a su Hijo, ¿para qué? Para salvar a los pecadores. Yo quiero que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Pero qué hay que hacer? Creer en su palabra. Dale. De los cuales soy yo el primero. De los cuales yo soy el primero, dice San Pablo. ¿Por qué será? Dale. Por esa razón fui perdonado, para que en mí se manifestara en primer lugar toda la presencia de Cristo Jesús, y fue así un ejemplo para todos los que han de creer en Él y llegar a la vida eterna. Perseguidor, me repite Anthony, donde dice perseguidor, adversario, porque siendo yo en un comienzo un adversario, un adversario, un perseguidor y un violento. Y un violento. Y dice San Pablo, por eso cometí pecado. Pero, oye, ¿cuál sería? ¿Cuál sería? Vamos a verlo. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 8. Vamos a ver. Siendo yo el primero. ¿Tenía pecado San Pablo? Sí. Pero, ¿cuál era? ¿El de tomar? ¿El de parrandear? ¿El de llevar una vida desordenada? No. Ese no. ¿Qué es pecado? Sí, claro que es pecado. Pero San Pablo en la carta nos viene a advertir que esto es pecado también. ¿Qué? Vamos a oírlo. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 8. En adelante. Y se me apareció también a mí. Dice San Pablo después que se le apareció a más de 500 hermanos juntos, a este y a otro. Se me pareció también a mí. Iba a decir al aborto, el último de todos. Y se consideraba un aborto, aparte de perseguidor, de adversario, se consideraba un aborto. No tan solo se consideraba un aborto. ¿Qué más? Porque soy el último de los apóstoles. Se consideraba el último. Y era el último de los apóstoles. No sabemos por qué. Dale. Y ni siquiera merezco ser llamado apóstol. Que San Pablo diga eso, que ni siquiera se merezca ser llamado apóstol cuando... Uy, ¿usted no ha leído todas las cartas de Pablo? ¿Pero por qué? ¿Por qué? A ver, ¿por qué? No sabemos. Dale. Pues perseguía a la iglesia de Dios. ¿Cómo? Otra vez, ¿por qué? ¿Por qué un aborto? ¿Por qué el último no considerarse ser apóstol, el último del apóstol, adversario, perseguidor? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues perseguí a la iglesia de Dios. Es pecado, sí. Y dice San Pablo, Anthony, otra vez, por ahí en el versículo, estábamos en el 13, a ver qué dice el 13. Porque siendo yo en un comienzo un adversario, un perseguidor y un violento, Siga. Él me perdonó. Él me perdonó. Porque obraba de buena fe cuando me negaba a creer. Cuando me negaba a creer. Y como no creía, ¿qué hacía? Perseguía a la iglesia de Cristo. Es pecado. Sí, y por eso San Pablo dice que le da gracias a Dios por haberle confiado ese ministerio. ¿De cuál? De ir a anunciar, de ir a proclamar el evangelio. Y en todas las cartas nos va advirtiendo, ojo, cuidado, no se dejen engañar. Porque por el mundo andan muchos falsos predicadores que no saben que es pecado. Y hoy le estamos dando esta enseñanza, compartir la palabra de Dios con capítulos y versículos para que sepan que es pecado. Escúchenlo, ahí mismo en Timoteo donde estamos. Lea, a ver. El 8, versículo, no, el 9, lea el 9. Versículo 9, primera de Timoteo 2, 1, 9.
La ley no fue instituida para los justos, La ley no fue instituida para los justos. Entonces, ¿para quiénes? sino para la gente sin ley. Entonces, para la gente pecadora, la gente sin ley. Escuchemos a ver cuáles son los pecados. Y presten mucha atención. Aquí los engloba los de hoy. Los del mundo, el de la vida desordenada y el que va en contra de la iglesia de Cristo, en contra de la sana doctrina. ¿Lo van a oír? Siga. Para los rebeldes, Para los rebeldes, impíos, impíos, pecadores. pecadores, Para los irreligiosos irreligiosos, y profanadores. profanadores, Para los parricidas, fariseos, los que matan al papá, los que matan la matricida, en otra traducción lo dice, en la Reina Valera, ahí lo van a encontrar, y también la Jerusalén, los que asesinan a sus padres y los que asesinan a la madre, es un pecado, y dentro de eso van a encontrar, van a oír, estén atentos, siga. y los asesinos. Ajá. Para los libertinos, los que tienen relaciones homosexuales. Para los homosexuales, para los que dicen que eso es normal, pecado, siga. Los traficantes en seres humanos, los mentirosos y los que juran en falso. Ajá, ya viene, presta atención, siga. Habría que añadir Habría que añadir, todos los demás pecados. porque hay mucho más. San Pablo nombra algunos, pero hay mucho más, llevando una vida desordenada. ¿Podría otra vez? Habría que añadir todos los demás pecados que van en contra de la sana doctrina. Ah, ¿otra vez? Habría que añadir todos los demás pecados que van en contra de la sana doctrina. Eso es pecado, y por eso San Pablo se considera como un aborto, se considera como un adversario, porque perseguía, iba en contra de la sana doctrina. Y los hermanos que han fundado sus iglesias, que no es la de Cristo, están en contra de la sana doctrina. ¿Y qué? ¿Quién le ha dicho que eso es pecado? Sí se les ha dicho, pero no quieren creer. San Pablo no creía, pero cuando el Señor lo llamó y le confió ese ministerio, daba gracias, porque de ahí en adelante se fue y predicó el Evangelio, tal y cual como se le enseñó. Y también en Gálatas, vamos a buscar Gálatas capítulo 1, versículo 13. Vamos a terminar, búsqueme allá Gálatas. Sí, donde íbamos en Corintios. Repítamelo y seguimos, Rosa. Y se me apareció también a mí, iba a decir al aborto, el último de todos, porque yo soy el último de los apóstoles y ni siquiera merezco ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios. ¿Se dan cuenta que es pecado? Estar en contra de la sana doctrina es pecado. Y el mundo lo ve normal. ¡Ay, eso es igual! Irme para allá, por donde los pentecostales, por donde los adventistas, por el testigo de Jehová, por donde los católicos. Eso es lo mismo. Error, error, error. Cuidado, porque es pecado. Puede ser que no bailes pegado, puede ser que no tome, puede ser que no lleves una vida desordenada, pero estás en contra de la sana doctrina y eso es un pecado como matar. Siga. Sin embargo, por la gracia de Dios, soy lo que soy y el favor que me hizo no fue en vano. Uy, dice San Pablo, por la gracia de Dios. Y esa gracia el Señor la quiere derramar sobre todos los hombres. Quiero que todos los hombres se salven. Todos. Hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente, y esos que van en contra de la sana doctrina están cayendo en pecado y tienen que arrepentirse. Pero deben creer. Y no creer a un hombre, sino a creerle la palabra de Dios. Siga. He trabajado más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Después de recibir ese llamado, Pablo con valentía, por todos los obstáculos que tuvo que pasar, llevaba el Evangelio. Mire cómo lo plantea ahora en Gálatas 1:13. Para que ustedes se den cuenta que es pecado ir en contra de la sana doctrina. Es pecado. Ustedes han oído hablar de mi actuación anterior. Actuación anterior. El hijo pródigo, finalmente reflexioné. Ya sé lo que voy a hacer. Voy a dejar lo anterior.
voy a ir a decirle a mi padre, Padre, he pecado contra el cielo, contra Dios, contra ti, he pecado, ya no merezco, dijo San Pablo, soy un aborto, ya no merezco ser hijo tuyo, trátame como uno de los creados. Repítalo, Anthony. Ustedes han oído hablar de mi actuación anterior, cuando pertenecía a la comunidad judía, ¿Qué hacía? y saben con qué furor perseguía a la iglesia de Dios. ¿Qué hacía? Otra vez, ¿qué hacía? Y saben con qué furor perseguía a la iglesia de Dios. ¿Con qué furor perseguía la iglesia de Dios? Es pecado. Es pecado ir en contra de la iglesia de Dios, porque Dios tiene una iglesia, tiene su doctrina, la sana. La sana. Por eso San Pablo dice, oye, doy gracias a Dios porque me perdonó a tantos, que siendo yo el primer pecador, porque perseguía la iglesia de Cristo, no creía, pero doy gracias porque me ha confiado ese ministerio de ir a proclamar el evangelio. Siga. Y trataba de arrasarla. ¿Y trataba de qué? De arrasarla. La iglesia de Cristo. Hoy, tantas agrupaciones que tratan de hacer, otra vez, Y trataba de arrasarla. arrasar la iglesia de Cristo, destruirla, sí, porque si ustedes se dan cuenta, todas van en contra de la iglesia católica, de la iglesia de Cristo, la universal, todas. ¿Por qué? Porque eso es lo que quiere Satanás destruir, incluso dentro de la iglesia católica, tienen miembros de Satanás para querer destruir a la iglesia. Siga. Estaba más apegado a la religión judía que muchos compatriotas de mi edad y defendía con mayor fanatismo las tradiciones de mi padre. Pero un día, aquel que me había escogido desde el seno de mi madre, Aquel que me había escogido del seno de mi madre, y lo remito a que lean Hechos 9:1 en adelante para que se den cuenta cómo el Señor le hace ese llamado a Saulo. ¿Era Saulo? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? ¿Quién eres tú, Señor? No sabía, no conocía. Yo soy Cristo. Yo soy tu Dios, a quien tú persigues. ¿Cuántos en el mundo están persiguiendo la iglesia de Cristo? Y eso es un pecado. Por eso San Pedro, en la segunda carta, capítulo 2, versículo 1 en adelante, nos viene a decir que así como hubo falsos profetas en el antiguo pueblo, hoy también lo habrá. Presten atención. Así como hubo falsos profetas en el pueblo de Israel, también entre ustedes habrá falsos maestros. También habrán, claro que sí. Claro que sí. ¿Y qué debemos hacer nosotros? Pues prepararnos, no ir a caer en el error. ¿De qué? De ser partícipe, de ser cómplice de esas congregaciones que van destruyendo, que quieren destruir pero no podrán. Van arrasando la iglesia de Cristo. Siga. Introducirán novedades dañinas. Esto es lo que están haciendo, introduciendo novedades dañinas novedades. Ay, que ya pueden haber matrimonios igualitarios. Hay que defender los ¿cómo se llama? Lo del mismo sexo. Eso, merecen respeto, merecen consideración, merecen amor. Sí, claro que sí. No estamos diciendo que no, claro que sí, son nuestros hermanos, pero que a ellos también está llamado a la salvación. Claro, pero que hay que decirle que es un pecado, la homosexualidad es un pecado, el libertinaje es un pecado y ese es el error. ¿Y van a introducir qué? Novedades dañinas. Dañinas. Ay, maravilloso. Maravilloso. Van introduciendo que ya pueden haber mujeres sacerdotisas, novedades dañinas, falsos profetas. Y eso es pecado. Van introduciendo que la aprobación del aborto, novedades dañinas, contraria a la doctrina de Cristo que promueve la vida. ¿Y qué? ¿Quién le está diciendo a esa gente que es pecado?
No es que si yo le digo, uy, no, me persiguen, me cierran la televisión, me cierran esto. No, yo mejor me quedo callado. San Pablo, no. San Pablo iba predicando la palabra. ¿Para qué? Para que se conviertan. Que podamos decir como ese hijo, finalmente reflexionó, ya sé lo que voy a hacer. Voy a ir donde mi padre. Pequeño, sí. Y el padre, en su inmensa misericordia, lo recibe con un abrazo, sin importar cómo estaba. Siga, Rosa. Pero sin tardar se perderán por renegar del Maestro que los rescató. Ese es el pecado. Se perderán. Yo quiero, dice, a ver, léamela, Anthony. 1 Timoteo 2:4. Otra vez, Rosa. Sí, se perderán. Pero sin tardar. Eso no va a pasar mucho tiempo. Pero sin tardar. Se perderán. Perderán. Por renegar del Maestro que los rescató. Por renegar. Por perseguir la iglesia de Cristo. El plan de Dios. 1 Timoteo 2:4. Pues Él quiere que todos los hombres se salven. Cristo quiere, Dios quiere que todos los hombres se salven. Y lleguen al conocimiento de la verdad. Y lleguen al conocimiento de la verdad. De la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No el engaño, de la verdad. 4:10, ahí mismo. 1 Timoteo 4:10. Sufrimos y luchamos. Sufrimos y luchamos, ¿por qué? Porque tenemos nuestra esperanza. ¿En quién? Puesta en el Dios vivo. ¿Qué? Salvador. Otra vez. La palabra. Sufrir. No, la palabra. Salvador. Salvador, otra vez. Salvador. Salvador, ¿de quiénes? De todos los hombres. Pero en especial, ¿de quiénes? En especial de los creyentes. De los que creen en la sana doctrina. ¡Oh! Alerta, hermano. Hay muchos falsos pastores que van destruyendo la fe del que hasta ahorita se está formando. No se dejen ganar. Prepárense, estudien. Vean la sana doctrina. Por eso y van introduciendo, Rosa, otra vez, van introduciendo. Introducirán novedades dañinas, pero sin tardar se perderán por renegar del Maestro que los rescató. Muchos imitarán sus vicios. Muchos. Ese es el peligro y nosotros debemos decirle a esos muchos que van imitando esos vicios, siendo cómplices de aquellos que quieren destruir, apagar la fe del cristiano, del creyente. Muchos imitarán sus vicios. Y por su culpa será desprestigiado el camino de la verdad. ¿Por qué el camino de la verdad? Porque van introduciendo doctrinas diabólicas, engañosas, destructoras. Siga. Los inspirará el amor al dinero. Por el churupo. Por el churupo sin importar llevar engaño, sin importar perseguir la iglesia, lo hacen por el dinero. Dale. Y se aprovecharán de ustedes con palabras engañosas. ¿Se dan cuenta? Con palabras engañosas. Y eso es pecado. Y San Pablo hoy nos lo dice. Yo antes sin saber eso, estaba en eso, sí. La perseguí y me llenaba de gozo a encarcelar a toda esa gente. Pero hoy la misericordia, dice San Pablo, doy gracias al Señor. Permite que nos acerquemos, pidamos perdón. Si estamos llevando una vida desordenada, que la dejemos. Si están fuera de la iglesia de Cristo, que la dejen y se integren en la iglesia de Cristo. Dejen de ser ya engañados. Por eso que van buscando dinero, sus propios intereses. Hay muchos. ¿Cuántos en la misma familia no lo hay? ¿Cuántos? Y no son capaces de decirle que eso es pecado, que salgan de ahí. Porque ese es el plan de Dios. Otra cita del plan de Dios, Gálatas 4:4, donde y utiliza ese instrumento de amor, ese instrumento que es nuestra madre, la Virgen María, como plan. Así lo tenía Dios preparado, como un plan de salvación.
la utilizó a ella. ¿Para qué? Para darnos a su Hijo. ¿Y cuántos de esos falsos reprochan a la Madre de Dios? Doctrinas diabólicas. A ellos hay que decirle, el Señor quiere y tiene para ti un plan, quiere que te salve, pero debe apartarte de la doctrina contaminada y buscar la sana. Venga, 4:4 de Gálatas. Pero cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, que nació de mujer. Nació de mujer. ¿Y cuál es esa mujer? La Virgen María. Nació de mujer. Vamos a ver para qué, dale. Y fue sometido a la ley. Ajá, ¿para qué fue sometido a la ley? Con el fin de rescatar a los que estaban bajo la ley. A los que estaban bajo la ley. Con el fin de rescatar. Vino con el fin de salvar. Siga. Para que así recibiéramos nuestros derechos como hijos. Ahí nos convertimos en hijos. Recibimos los derechos que nos pertenecen como hijos. Pero si vamos en una vida desordenada, si estamos participando, siendo cómplices o apoyando doctrinas diabólicas, ataques a la iglesia, ojo, cuidado, porque es pecado como matar, es pecado como emborracharse, es pecado como mentir. Sí. Tremenda lección nos viene a dar San Pablo hoy. Nosotros, y es así, lo consideramos uno de los grandes misioneros, uno de los grandes apóstoles. Tiene 13 cartas, creo que son 13 cartas, Pablo. Y él se consideraba nada. ¿Por qué? Porque estaba en pecado, pero no lo sabía. Aquellos que no saben qué es pecado, hoy se lo estamos transmitiendo por este canal, por este medio, para que el que tenga oídos oigan el mensaje de Dios, no el de nosotros. Es el mensaje de Dios. No es el de nosotros, es el de Dios. Porque hay un peligro y es el pecado. Y San Pablo, el mismo San Pablo, para que ustedes se den cuenta, que por qué tanto insistía San Pablo. Porque es pecado y no quiere que agarren esa doctrina dañina. Gálatas 1:8. Vamos a leer Gálatas 1:8. Léalo, el 6. Gálatas 1:8 para que ustedes lo compartan por amor a ese hermano que se ha apartado de la verdad, por amor a ese hermano que está robando la fe, metiéndole cizaña a aquellos que están frágiles, arrastrándolos a sus congregaciones. San Pablo lo dice fuerte, fuerte. Dale. Me sorprende que ustedes abandonen tan pronto a aquel que según la gracia de Cristo les llamó y se pasen a otro evangelio. Y se pasen a otra doctrina, a otro evangelio. Dale. Pero no hay otro. Solamente hay personas que tratan de tergiversar al evangelio de Cristo. Solamente, no hay otro evangelio, solamente que hay personas que tratan de darle vuelta al evangelio de Cristo. Pero, dale. Y siembra confusión entre ustedes. Eso hay. Hay confusión, mucha confusión dentro de la misma familia. He compartido con hermanos que me dicen, yo tengo un dolor muy fuerte porque mis hijas están en Testigos de Jehová, en Adventista, mi esposa está en otra congregación, tengo un dolor fuerte. ¿Por qué? Porque se están dejando arrastrar al pecado. Y es así. Pero no hay otro evangelio, sino que hay personas que van confundiendo. Y advertencia. Pero, aunque nosotros mismos, o un ángel del cielo, viniese a evangelizarlos en forma diversa, como lo hemos hecho nosotros, ¿Qué pasa? Yo les digo, ¿Qué nos dice San Pablo? fuera con él. Fuera con él. Cuando él perseguía a la iglesia, él se gozaba. Pero ahora viene a enseñarnos y decirle, no señor, con la iglesia de Cristo no se meta. Fuera con él, con esos que van engañando. Y lo repito otra vez. Se lo dijimos antes y de nuevo se lo repito. Si alguno viene con el evangelio que no es el que ustedes recibieron, maldito sea.
anatema. El pecado tan grande, que San Pablo lo dice, maldito sea. ¿No es un juego? No es un juego. ¿Y tú? ¿Qué haces para dar a conocer la palabra de Dios? Para decirle a esos hermanos que están en el error que se salgan. ¿Qué estás haciendo? ¿Nada? Pues les invitamos a movernos, a activarnos. Dice el padre Marcos, los buenos. Son muchos. Son muchos. Somos más. Somos más. Son muchos. Los buenos, somos más. Y si los buenos somos más, ¿por qué no echamos una manito a llevar el evangelio como Pablo lo hacía después de darse cuenta de que perseguía a la iglesia de Cristo y se consideró todo lo que hemos compartido, para que los demás también se den cuenta y que haya más alegría por un pecador que se arrepiente? Vida desordenada, persiguiendo la sana doctrina de la iglesia de Cristo, que por 99 justos que no necesitan de arrepentirse. La palabra de Cristo, la semilla que hoy nos ha permitido Él regar, sembrar, caiga en esa tierra fértil, en esa tierra abonada, haya una transformación, haya un cambio, haya una conversión de vida a la luz de la palabra, que Él la haga dar fruto en santidad, fruto en abundancia para gloria de su santo nombre. Y en eso yo confío, porque de los que siguen la enseñanza, muchos se están preparando, gracias a Dios. Y no se cansa de verla. Y le animamos. Ahí estamos, con la voluntad de Dios, cada día compartiendo con ustedes la santa palabra. La doctrina sana, la verdadera, la de Cristo. Rosita, ¿nos vamos? Sí, nos vamos ya. Decirles que hay que perseverar. Recuerde que siempre está escrita en la palabra de Dios, que si perseveramos llegaremos hasta el final, hasta el premio que Dios nos tiene, que todos queremos alcanzar. Y es una corona que no se marchita, ¿verdad que no? Eso es un premio que no se marchitará jamás. Eternamente viviremos en ese lugar tan maravilloso que Dios nos tiene preparado. Invitarles a que se suscriban a nuestro canal. Semillitas del Torito. Y que le den. Tintín a la campanita. Y que le den, ¿cómo es el otro? Me gusta. Like. Me gusta. Sí, me gusta y invitarles siempre. Y recuerden, ayúdanos a ayudar. Compartan este video para que también aquellas otras personas se puedan alimentar de la palabra de Dios. Señor, derrame su santa bendición sobre nosotros y la recibimos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.